¿Hasta dónde sería capaz un hombre de llegar para obtener el sumum de la fama? Ser adulado por todos, desde el público en general hasta las más encumbradas élites. Obtener grandes cantidades de dinero, ser reconocido como un gran jugador de fútbol, ser deseado intensamente por todas las mujeres. Para obtener todo eso, ¿sería un hombre capaz de llegar a la castración? ¿Y qué podemos decir si es que los padres deciden por los niños cuando están en lo más tierno de su edad, con la promesa de que en un futuro tendrán una maravillosa vida y así someterlos a la castración? Existen diferentes tipos de castraciones, desde el corte de todos los atributos masculinos hasta solo los testículos. También existe la castración química, que se utiliza como castigo a grandes violadores y pederastas. Pero lo que nos ocupa hoy es una castración que se hacía en el pasado, realizando una incisión a nivel de la ingle y con la cual se cortaba el cordón inguinal, también llamado conducto de los espermatozoides, lo que hacía que se detenía la producción de testosterona, que es la hormona masculina. Pues bien, a esta intervención recurrían muchos padres de niños cantores. La intervención se hacía cuando el niño estaba entre los 7 y 8 años y tenía grandes condiciones para el canto. El objetivo era que con la madurez la voz no se transformara por la falta de producción de testosterona. Pero el trastorno no solo se daba a nivel de la voz, sino que también se veía en otros aspectos físicos. Aquellas personas a las que se le practicaba este tipo de castración no tenían pilosidad, aunque sí tenían pelosidad púbica. Engordaban enormemente, sobre todo a nivel de las caderas y de los muslos. No tenían nuez de Adán e incluso le llegaban a salir senos. Un detalle, un castrado de esta forma sí podía tener relaciones sexuales, aunque tenía la completa y absoluta seguridad de nunca procrear. Las castraciones son casi tan viejas como el ser humano. De ellas se habla en la Biblia y fueron utilizadas de una u otra forma por todas las antiguas civilizaciones, desde los africanos hasta los chinos, pasando por los egipcios, los indios y otras tantas civilizaciones. Todas conocieron diferentes tipos de castración, aunque mientras más antigua fuera la experiencia, más violenta era la operación, en la que generalmente se inmaculaba al varón de todos sus atributos. A finales del siglo XVIII surgió en Rusia una secta que proclamaba que la pureza del alma pasaba por la incontinencia sexual. Son los llamados Skoptsi, que practicaban no solo la castración masculina, sino también la femenina. A las mujeres incluso se le mutilaban los senos. Esta práctica desapareció totalmente con la llegada del poder soviético a comienzos del siglo XX. Pues bien, ya durante el Imperio Bizantino se utilizaban las voces de los castrati o castrados para los cantos religiosos. Se cree que el auge de usar estas voces estuvo con la reconquista de los españoles de sus territorios ocupados por los moros, puesto que en las cortes de los califatos del sur de España era normal que los castrados amenizaran las veladas. Más adelante llegó la orden del Papa Pablo IV, que impedía que las mujeres cantaran en los coros de las iglesias y en las representaciones teatrales. Con el siglo XVIII llegó la ópera barroca y con ella el gran furor por las voces de los castrati. De ellos, el más famoso fue Carlos Broski, más conocido bajo el nombre de Farinelli, y que conquistó la Europa de su tiempo.
Desde el reino de Nápoles, donde nació, hasta la corte española, fue el más famoso de todos los castrati. Los contemporáneos decían que su voz era divina e incluso le atribuyen poderes mágicos. Las mujeres desfallecían ante su voz y voluntariamente se le entregaban en cuerpo y alma. La historia de Faninelli fue retomada en una maravillosa película de 1994, en la que se logró imitar la voz de un castrato, mezclando, gracias a la maravilla de la electrónica, la voz de un contratenor norteamericano, Derek Lee Ragan, y de la polaca Ewa Mala-Godlewska, soprano de coloratura. Lo que lograron los técnicos es realmente fantástico, pero en realidad nunca sabremos cómo era la voz de un castrato. El sonido de extraordinaria belleza de los castrati se lograba combinando la dulce voz de un niño con la potencia de los pulmones de un hombre adulto. Los castratis sirvieron a los papas para los coros de la Capilla Sixtina, hasta que León XIII prohibió oficialmente la castración en 1903. Sin embargo, ya para ese año, Alejandro Moreschi, el último de los castratos repertoriados, había sido operado y se le permitió seguir presentándose en los escenarios. Existe una vieja grabación de aquellas que se hacían en cilindros de cera, en donde, a pesar de la mala calidad de la grabación, se puede tener una idea de las capacidades y de los registros de los castratos. Ahora bien, tampoco podemos decir que Alejandro tuviera las técnicas y la pureza de los castrati del siglo XVIII, en la medida en que cuando él estudió música ya no había ningún profesor que se dedicara a enseñar el canto a este tipo de cantante. En la actualidad se logran obtener sonidos muy similares a los de los castrati de antaño. Son los cantantes que conocemos como contratenores, que sin tener que llegar a la castración a base de mucho ejercicio y de mucha práctica, logran obtener registros similares, al menos así se cree, a los que tenían antiguamente los castrati. Muchas gracias.